Hola a todos, les habla Jorge Miranda. Continuamos con los videos relacionados al controlador digital de señales DCPIC. En el día de hoy vamos a ver la configuración de la interrupción externa y como aplicación la lectura de la velocidad de un motor DC mediante el uso de un encoder de tipo incremental, haciendo uso del dispositivo DCPIC 33FJ32GP202. El programa lo vamos a realizar en el entorno de desarrollo MPLAB XID y el compilador XC16. El objetivo es lo siguiente: tenemos una pantalla LCD en la cual vamos a mostrar un mensaje del DCPIC y en la parte inferior vamos a colocar la velocidad en RPM de un motor DC, para lo cual voy a hacer uso de un driver llamado L293D para poder controlar el giro del motor DC y también del encendido mediante el uso del pin enable. En la parte izquierda tenemos la parte del oscilador. En este caso estoy utilizando un oscilador de 10 MHz. Vamos a configurar que el oscilador sea del tipo primario y que el PLL tenga un valor de 1. Si esto se cumple, la frecuencia de ciclo de instrucción es igual a la frecuencia del oscilador dividido entre 2, que sería de 5 MHz. En la parte de la patilla 20 colocamos un condensador de 4.7 microfarads del tipo electrolítico. Una interrupción básicamente es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso. Normalmente en un programa tenemos una parte del inicio del programa, es donde nosotros establecemos la configuración de la entrada y salida digital, la configuración de los periféricos, etc. Tenemos también una sección de código en la cual habilitamos algunas interrupciones en específico y tenemos normalmente un bucle infinito. Cuando una interrupción se genera, el programa principal deja de hacer lo que está haciendo y te lleva a una subrutina de interrupción, que prácticamente vendría a ser una función. Esta función contiene un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar siempre y cuando la interrupción se haya generado. Una vez que la interrupción ha finalizado o el proceso de interrupción ha finalizado, el programa vuelve en la parte donde se quedó a completar su proceso. En el DCPIC, para que una interrupción sea atendida, no solo basta con habilitarlo, tenemos que tener en cuenta si la prioridad asociada a dicha interrupción supera al del CPU. Si en caso la prioridad que hemos establecido a una interrupción en específico supera el del CPU, la interrupción se puede generar, es decir, la rutina de interrupción se puede ejecutar. Una vez que se ejecuta la rutina de interrupción y finaliza, el programa retorna en donde se quedó. Con el fin de poder configurar y habilitar las interrupciones en el DCPIC, tenemos que hacer uso de los siguientes registros. En esta oportunidad vamos a configurar las interrupciones externas. Para hacer eso tenemos que tener muy en cuenta a los registros INCON, específicamente al registro INCON2. Podemos ver que en el DCPIC 33FJ32GP202, la patilla 16 tiene un pin multiplexado llamado IN0. Eso permite de que por esta patilla yo puedo generar una interrupción externa. Cuando se genera un flanco de subida o un flanco de bajada, la interrupción externa se puede generar, pero para indicarle el modo en el cual se va a generar la interrupción externa, tenemos que hacer uso del registro INCON2. Por ejemplo, en el INCON2, deslizamos a la parte de abajo y podemos observar que en el bit 0, llamado IN0EP, podemos especificar el flanco, si queremos que sea flanco de subida o flanco de bajada. Eso indica que si elegimos la primera opción, interrupción por flanco de subida, le estaríamos indicando al dispositivo que cuando hay un flanco de subida en esta patilla se origina una interrupción. Y la pregunta es, ¿cómo yo atiendo a una interrupción externa en el DCPIC o a cualquier tipo de interrupción? Eso de ahí se realiza mediante el siguiente atributo. En este caso coloqué la interrupción externa 1. Si en caso quiero que se dé en interrupción externa IN0, solamente cambio el símbolo 1 por el símbolo 0 o por el número 0. Y todo el cuerpo que se encuentra entre llaves se va a ejecutar cuando la interrupción asociada a este pin externo se haya generado. Una vez que acabe el programa, regresa a la parte del código donde saltó. A continuación vamos a ir al entorno de desarrollo MPLAB XID. Vamos a crear un nuevo proyecto.
elegimos DSPIC 33FJ 32GP202. A continuación le damos en simulador, le damos en Next, elegimos el compilador. A continuación voy a guardar en esta ruta el nombre del proyecto, ¿no? Voy a llamarlo, por ejemplo, que sea DSPIC 33FJ 32GP202 in0. Le pongo Finish, esperamos a que se cree el proyecto. En la parte de Header File colocamos Header File, un nombre por ejemplo llamado reloj. Parte de acá colocamos la directiva define, colocamos la frecuencia de ciclo de instrucción 5 millones, guardamos y cerramos. En la parte de source file colocamos source file, el nombre config por ejemplo. En esta parte de acá vamos a colocar los bits de configuración, window, target memory views, configuration bits. Elegimos el tipo de oscilador llamado primario. Cuando ustedes eligen esto de acá, están asumiendo de que el PLL vale 1, tal como lo hemos establecido de antemano. Luego elegimos el tipo de oscilador del tipo XT. A continuación deshabilitamos el Watchdog Timer y en la parte de acá referencia al ICSP. Podemos visualizar que existen hasta 3 posibles canales para la programación. En este caso voy a utilizar el PGD1. Generamos el código fuente, copiamos todo el contenido de las directivas y lo pegamos en el archivo config.c. Visualizamos que todo esté bien y cerramos, le ponemos save. Este de acá es un archivo fuente. Voy a crear un archivo fuente pero del tipo main. Le coloco cualquier nombre, main in0 por ejemplo. A continuación voy a hacer uso de la directiva include. Colocamos el archivo de cabecera reloj. Para poder manejar a la pantalla LCD vamos a hacer uso de una librería. La librería está en esta carpeta, se llama lcd-dspic. ¿Qué vamos a hacer con esto? Voy a colocarle control C y lo voy a pegar en mi proyecto. En esta parte de acá le pongo control V. Ya tengo la librería en mi proyecto y a continuación voy a colocar lo siguiente. Voy a incluir, en este caso voy a darle add existing item, agrego lcd y podemos observar en esta parte de acá que existe un conjunto de comandos y un conjunto de funciones disponibles. Colocamos la directiva include lcd dspic.h. Antes de ello voy a colocar la librería libpic30. Listo. Una vez que hemos hecho esta parte de acá, a continuación vamos a configurar la interrupción asociada a la pantalla 16, que es la interrupción externa in0, con el motivo de poder determinar las revoluciones por minuto de este motor DC. Con el fin de poder determinar la velocidad de un motor DC, vamos a hacer uso de un encoder incremental del tipo óptico, en la cual consiste de una pequeña lámina con un conjunto de agujeros, donde la cantidad de agujeros define la resolución. En este caso voy a suponer que la cantidad de agujeros es de 100, en la cual tenemos un emisor de luz y un fotorreceptor. Cuando el motor gira, el eje del motor gira junto con esta lámina circular. Por lo tanto, las regiones opacas van a obstruir la emisión de luz y no van a llegar al fotorreceptor. En la parte derecha tenemos un conjunto de gráficas relacionadas al canal A y canal B, que normalmente le vamos a encontrar en un encoder del tipo incremental. La cantidad de flanco de subidas va a determinar la cantidad de vueltas que ha realizado el eje de un motor. Eso lo determinamos conociendo la cantidad de agujeros. Si en nuestro caso es de 100 agujeros, eso indica que cuando se dé 100 flancos de bajada, por ejemplo, es indicativo que se ha generado una vuelta completa. Para calcular la cantidad de vueltas que ha realizado el eje de un motor, lo calculamos de la siguiente manera. El número de pulsos o el número de flanco de bajada dividido sobre la cantidad de agujeros, que sería 100. Eso de acá lo vamos a realizar en el programa cada un segundo aproximadamente. Para poder calcular las RPM, solamente multiplicamos lo que hemos hallado anteriormente por el valor de 60. Vamos a declarar los siguientes elementos.
El primero va a hacer referencia a la velocidad en RPM. Puede ser entero, en este caso yo lo coloco en flotante. Acá voy a establecer un arreglo de 3 caracteres. En este caso lo voy a inicializar con el número 0. A continuación declaramos la siguiente función. En esta parte de acá vamos a inicializar la función init in0. Lo que vamos a hacer acá es simplemente habilitar la interrupción externa asociada a la apatía in0. Para hacer eso de ahí, tenemos que tener en cuenta el registro incon2. Vamos a configurar que la interrupción externa se lleve a cabo cuando se genera una interrupción por flanco de subida. Para hacer eso de ahí colocamos lo siguiente. Incon2 bits lo colocamos en 0. En el registro IPC0, en los bits con el nombre in0ip, establecemos la prioridad de la interrupción. Vamos a colocar que sea prioridad 2. En el registro IS0 establecemos la habilitación de esa interrupción. Elegimos el que diga in0ie. Lo colocamos en 1. Vamos a limpiar la bandera asociada a esa interrupción. Vamos a configurar que todo el puerto B se encuentre como pines digitales, ¿no? A continuación configuramos estos pines como salida. Llamamos a la función in0. Vamos a inicializar la pantalla LCD. Con esta parte de acá establecemos que el cursor se encuentra apagado. Con esta parte de acá imprimimos un mensaje en la cual colocamos en la parte izquierda la fila y la columna. Esto indica que el cursor está en esta posición. A partir de esta posición colocamos el siguiente mensaje, tal como se encuentra en la diapositiva. Luego ingresamos en un bucle while. Para hacer la lectura de velocidad del motor en RPM tenemos que tener en cuenta la variable con. Esta variable con lo que va a hacer es almacenar los pulsos que se generan a través de este encoder. Para que dicha variable se incremente cada vez que se genere interrupción por flanco de subida, lo que falta hacer es lo siguiente. Tenemos que colocar la rutina de interrupción. Entonces tenemos que copiar este atributo y cambiarle acá por el in0. Ya tengo la parte de la rutina de atención a la interrupción del in0. Cada vez que se genera la interrupción, la variable con incrementa en una unidad. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que el con sea igual a 0. Como quiero leer la cantidad de pulsos por unidad de segundo, voy a colocar el delay de 1 segundo. A continuación colocamos RPM que sea igual a 60 multiplicado por cont dividido entre la resolución que es de 100 agujeros. Esto de acá está en RPM. Lo que voy a hacer ahora va a ser convertir este valor que está en tipo entero, acá lo he cambiado para que sea el tipo entero, lo voy a convertir en cadena de caracteres y lo voy a almacenar en este vector de caracteres. Para hacer eso de ahí tenemos que hacer uso de la función sprintf que se encuentra dentro de la librería stdio.h. Como argumento recibe el destino, que es el vector de caracteres. Colocamos que el dato que vamos a convertir proviene de un dato entero. Colocamos acá punto y coma. Vamos a determinar si la velocidad en RPM es menor que 100 RPM. Si en caso eso es cierto, voy a hacer que la posición 3 en la fila 2 se coloque un espacio. A continuación colocamos que en la posición 2, la fila 2 y la posición 1 de la columna se coloque la velocidad y en la posición 5 de la columna el RPM. No nos olvidemos que tenemos que encender el motor, solamente hemos configurado los pines in1, in2 y el enable como salida. Vamos a hacer que la apatía del enable esté en 1, la apatía in1 se coloque en 1. Bueno, con esto de acá bastaría para que el motor gire en sentido horario. Ejecutamos el código. A continuación vamos a cargar el código hexadecimal y le damos en simular. Podemos observar que sale el mensaje y acá sale la velocidad en RPM, ¿no? 118 RPM, 118 RPM.
Para poder configurar esto de acá, tenemos que tener en cuenta que en ese motor encoder tenemos que establecer la cantidad de pulsos por revolución sea del valor de 100, tal como hemos asumido en esta diapositiva. Vamos a ver si cambio la fuente de alimentación de la carga a 24 voltios. Podemos visualizar que el motor ahora va a girar mucho más rápido. Esto de acá hace referencia a la velocidad en RPM, que es de 166. Podemos verificar que el programa también da la misma velocidad, 166 RPM. Eso quiere indicar que si yo por la pastilla Enable en 1 genero una modulación por ancho de pulso, con el fin de poder regular la velocidad de acuerdo a mi conveniencia, el programa también va a permitir calcular la velocidad en RPM de forma precisa, tal como lo podemos ver acá. En este caso de acá, si queremos configurar la velocidad, estamos haciendo algo un poco rústico, debido a que estamos cambiando la alimentación de la carga, ¿no? Si colocamos acá 12 voltios, vamos a ver que la velocidad del motor RPM ahora es de 83. Acá podemos observar que sale 83 RPM, ¿no? Y bueno, estas cosas de acá, estas imprecisiones se pueden corregir debido a que estamos haciendo uso de un delay y no estamos considerando los retrasos que toman las siguientes acciones. Para tener un mejor control del tiempo, tenemos que hacer uso de lo que son los timers. Cuando uno hace uso de los timers, tiene un control preciso de los tiempos. Entonces, con eso de ahí, evitamos estos pequeños errores o estas pequeñas imprecisiones. Bueno, con esto de acá demostramos que el código que hemos realizado funciona de la manera correcta. La lectura de velocidad de un motor mediante un encoder y expresado en RPM, ¿no? Haciendo uso del DSPIC 33FJ32GP202. Hay que tener en cuenta que este dispositivo de la familia 33FJ trabaja a un voltaje de operación óptimo de 3.3 voltios. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden de darle like y compartir el video si en caso les ha agradado. Si en caso hay alguna sugerencia, no olviden de dejarlo. Bueno, me despido y los espero en el próximo video. Nos vemos.